el tema justamente viene como consecuencia de la presentación que hiciera el 14 de abril la presidenta de un proyecto de ley que lo que busca es tratar de evitar o promocionar en realidad políticas de la registración del trabajo, ¿sí? Es decir, imponer sanciones claras para el incumplimiento de las obligaciones de registrar a los empleados y a su vez promover políticas que promocionen de alguna manera, que incentiven a los empleadores a tener a los trabajadores dentro de lo que es el marco del registro del empleo, es decir, propiamente el trabajo registrado. Este proyecto de ley no es el único, a diferencia de lo que dice gran parte de la oposición, de que recién ahora el gobierno se está preocupando por el trabajo, por la registración del trabajo. Este no es el primer proyecto de ley referido a lo que es el incentivo y el fortalecimiento de los derechos de los trabajadores. El último hito fue establecer un régimen laboral para las amas de casa, como el último hito, pero tenemos toda una serie de programas y de planes orientados a la registración del empleo, pero sí es el primero que abarca de una manera integral la problemática. ¿Por qué decimos problemática? Porque después de 10 años en donde la economía ha crecido, donde se está frente a paritarias constantes, al aumento salarial, la cuestión de la registración del empleo sigue siendo uno de los problemas pendientes para el gobierno, que desde 2003 todavía sigue teniendo como una gran cuenta pendiente en este tema. Este proyecto de ley lo que tiene de diferente de todos los demás proyectos y leyes ya sancionadas que buscan fortalecer la situación de los empleados, de los trabajadores del país, es esto de la integralidad y que le otorga al Ministerio de Trabajo de la Nación el rol de fiscalizador y crea un registro único de empleadores con sanciones y otorga mayor operatividad al Ministerio de Nación y a los organismos que creen a los efectos de esta ley para poder aplicar las sanciones de manera más que nada operativa y que no se diluya como sucede en la actualidad, en donde muchas veces termina siendo como un trámite casi engorroso, incluso para el mismo empleado, poder hacer cumplir o exigir el reconocimiento de sus derechos. Y otra cuestión de que ha sido criticado por la oposición, que dice cómo se le va a otorgar beneficios a los empleados, es casi a los empleadores en realidad, otorgando beneficios o incentivos fiscales o diversas estrategias que generalmente se buscan para incentivar algún tipo de actividad. Es casi contradictorio pensar de que se está volviendo una política neoliberal, porque en realidad en un país en donde tenemos paritarias, convenios colectivos, fortalecimiento de los diálogos laborales, fortalecimiento de las distintas organizaciones gremiales, es prácticamente incoherente hablar de que se está propendiendo una política neoliberal de los 90, sino lo que se busca es justamente incentivar, en donde se diferencia entre empleadores a gran escala con los microemprendimientos, es decir, no afectar a los microemprendimientos, pero esto de ninguna manera, a diferencia de lo que sucedió en la política neoliberal de los años 90, en ningún momento esto va a afectar a las sumas indemnizatorias, que en su momento afectaba a las sumas indemnizatorias de los empleados al momento de los despidos. Estos incentivos solamente es para incentivar al empleador a registrar al trabajador, pero esto no va a afectar la consecuente indemnización en el caso de que se opere un despido. Por lo tanto, no es el mismo régimen como sucedió en los años 90 y tampoco tienen un carácter de permanente, es decir, que se va a ir trabajando de manera transitoria hasta quitar estos incentivos. Es decir, lo que se busca es como lo que se hizo en su momento, lo que se llamaba la cultura tributaria, es decir, incentivar al contribuyente a pagar sus impuestos. En este sentido es, quieras o no, parece hasta casi cómico, incentivar al empleador a tener a los trabajadores registrados y no que estén en una situación de vulnerabilidad, porque hay algo que se tiene que reconocer. Mientras estamos frente a una discusión gremial de los sindicatos con la CGT y gran parte de sindicatos críticos al gobierno, que exigen determinadas políticas que a veces no quedan en claros, porque motivo del último paro que propendió Hugo Moyano, no queda bien en claro cuáles son las exigencias, y que incluso critican este proyecto de ley, se olvidan de que justamente los trabajadores
no registrados o los desempleados es el sector más vulnerable ante las situaciones de inflación y porque no están ni organizados, son un grupo heterogéneo y que no tienen a alguien que reclame por sus derechos. Entonces justamente este proyecto de ley busca otorgarle un marco, un régimen para poder reconocer y fortalecer los derechos de estos trabajadores que en gran medida, según las últimas estadísticas, rondan casi al 35% los trabajadores no registrados, justamente de bajar este número, esta cifra de que sigue siendo un desafío para el gobierno nacional, porque todavía sigue sin poder Había un bajar. 50 y pico % en el 2003, ¿puede ser o estoy equivocado Sí. en cuanto al número? Sí, al momento de que asumiera el gobierno Néstor Kirchner, la situación laboral era totalmente precaria, porque no solamente tenemos que olvidar, o sea, recordar de que teníamos más o menos un 50% de los trabajadores en negro no registrados, sino que teníamos una situación en donde no existía paritaria, no había discusión salarial, en donde los derechos sociales, lo que es referido a la previsión social, no se cumplían, estaban las AFJP. Entonces, pensar de que este tipo de proyectos lo que buscan es establecer una política de los 90 por parte de sectores de la oposición es prácticamente contradictorio o desconocer lo que sucedía antes del 2003. A mí me parece sumamente extraño, hasta cómico, cómico entre comillas para no llorar, ¿no? Verlo al Momo Venegas, por ejemplo, de la UATRE, criticando este proyecto, alguien que prácticamente asociado a las patronales más tremendas que han precarizado el trabajo en el campo, incluso han llegado a ser trabajadores esclavos en muchos casos, criticando un proyecto como si hablara de la revolución agraria el tipo, ¿no? Es tremendo. Y es lo que pasa es que tenemos toda una clase política que es carente de memoria, carente de historia o carente de formación, o que directamente emiten un mensaje totalmente irresponsable, porque hablar de precarización laboral cuando tenemos paritarias abiertas constantes, convenios colectivos de prácticamente todos los sectores laborales, en donde existen mecanismos que fortalecen las exigencias de los trabajadores, cuando se presenta este proyecto es justamente para dar un paso más hacia esta situación de que no se ha podido todavía resolver, lamentablemente por carecer realmente de responsabilidad por parte de las patronales, por parte de los grandes empleadores, que de manera irresponsable no cumplen con la normativa ya vigente. No es que se va a crear una nueva normativa, lo que se busca es una ley que lo que busca es incentivar y fortalecer el trabajo registrado, ¿no? Ya sea por distintas herramientas. Y cuando escuchamos sectores que se pronuncian o peronistas o sindicalistas o gremialistas y uno los ve negociando y sentado y amparando o defendiendo los intereses de las patronales que históricamente han ido en contra de los derechos de los trabajadores, creo que lo que hay que hacer es una lectura que es muy básica. O sea, fíjate con quién se siente y negocia y uno sabrá cuál es el interés que persigue. Lógicamente que está muy lejos de perseguir los intereses de la clase trabajadora. Tremendo. Cuando uno se